Hoy en Despierta Indie vamos a estar hablando de cómo ir de la niñez inconsciente a la verdadera madurez. Y para eso tenemos a nuestra querida Ana Cecilia Rodríguez en Cuerpo, Mente y Alma. Así que quédate con nosotros y comenzamos. Muy buenos días, gracias por estarnos acompañando en este programa de Despierta Indie. Mi nombre es Oyuki Gómez, creadora de contenido dentro de esta plataforma. Te doy la más cordial bienvenida. Y bueno, hoy te hago esa cordial invitación también para que te suscribas al canal. El enlace lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. ¿Cómo estás el día de hoy, Ana Cecilia? Bien, bien, y feliz de iniciar la semana en Cuerpo, Mente y Alma. Y como siempre, cuando toco un tema, se me mueve todo a mí también para hablarlo desde la experiencia. Se te Aquí estoy manifiesta. sí, con una situación de garganta, pero dándole el todo por el todo, como dices tú, hasta el 1000. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con el tema que se me hace bastante interesante de cómo ir de la niñez inconsciente a la verdadera adultez? Que es un tema que yo pienso que va a ser de mucho interés para muchas personas porque muchas veces nos quedamos encapsulados en esos tiempos, ¿verdad? Sí, así es, así es. Bueno, realmente todos los seres humanos tenemos temas que sanar de la niñez, de la adolescencia, incluso de la etapa prenatal, como lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Yo también me he formado como renacedora y desde el trabajo de la respiración consciente y el renacimiento, estudiamos mucho todo lo que es esa psicología perinatal, ya desde el momento de la concepción traemos la información de cómo estaban esos estados internos de papá, de mamá. Luego, durante todo el proceso de gestación, también estamos absorbiendo información de todo lo que está viviendo mamá con mucha intensidad, pero también de todo lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Ujú. Y está ya demostrado cómo los bebés reaccionan, eh, y el feto reacciona ante situaciones que lo están rodeando y que eso va dejando una impronta, una información, una memoria inconsciente dentro de cada ser humano. Y luego el momento de nacimiento, la manera como nacemos, todo lo que está pasando también con mamá y con el entorno, también nos da unas pautas, unos patrones de pensamiento que luego vamos a mostrar en nuestro día a día. Y por supuesto, todo lo que vivimos en la primera infancia, en la ya preadolescencia y durante la adolescencia nos marca muchísimo cómo vamos a llegar a lo que se supone por cronológicamente, legalmente, depende de cada país, a lo que llamamos ser un adulto, Sí. ¿sí? Porque entonces nos dan un papelito, una tarjetita que cuando la mostramos dice: "Ah, ya esta persona es una adulta, ya esta persona legalmente tiene el derecho de hacer tal y cual cosa", ¿no? Pero esa edad cronológica o ese papelito con un sello oficial no tiene nada que ver con cómo estamos nosotros internamente. Sí. Entonces, hoy quería que exploráramos esos estados internos de nuestro yo y que vienen marcados de todas esas memorias, de todas esas experiencias, seamos conscientes o no de ellas, la mayoría las tenemos inconscientes y que, bueno, marcan muchísimo la manera en cómo vivimos nuestra vida, en cómo actuamos y en cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos, a nosotras mismas y a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y ustedes has estado hablando con Rebeca, de las heridas de la infancia y de las heridas del alma, y que realmente vienen muy marcadas de todo este viaje, de todo este proceso que les estoy haciendo, este recorrido, ¿no? ¿Querías compartir algo, Oyuki? Pues sí, hemos estado tocando muchísimo ese tema acerca de cómo
Nuestra infancia tiene todo que ver en nuestra vida adulta, en cómo nos educaron nuestros padres, lo que nos enseñaron, y pues no hay que poner dedos señalando, ¿verdad? Porque pues ellos solamente nos pasaron lo que ellos sabían, pero ya en una forma consciente que ahora la vamos a descubrir, pues vamos, bueno, y la hemos estado platicando en el transcurso de muchos programas también, las heridas, con Dubi, con Rebeca, con Marbenis, acerca de cómo puedes identificar. Y de hecho hay un ejercicio que nosotros hacemos aquí en el grupo para conocer nuestro temperamento y conocer esas virtudes y esas, bueno, se le llaman defectos, pero aunque no sean tan defectuosos, no somos tan defectuosos, ¿verdad? Pero se le llaman No lo defectos. somos. Creemos. El tema es que creemos que lo somos. Sí, sí. Y entonces dejamos de reconocer nuestra completud, nuestra integridad. Y nos olvidamos de quiénes somos porque le damos validez, le damos fuerza realmente a todo eso que se pueda llamar defectos de carácter, depende del ámbito donde lo veas. Algunas personas lo llaman fijaciones, desde Ujú. la psicología lo llaman todas esas distorsiones de la personalidad, pero todos son esas máscaras que nos ponemos y que llega un momento que no los creemos tanto. Sí. Sí, que yo lo he mencionado en otros programas, que por mucho tiempo yo usé lentes para ver, tenía miopía, astigmatismo, y llegó un momento que yo me sentía, o sea, ya me olvidé de que yo tenía eso puesto, que yo me metía a la ducha y hasta que abría la regadera era que me daba cuenta que no me los había quitado porque me caía el agua en los cristales. Entonces Ujú. me daba cuenta, esto no forma parte de mí, de mi cuerpo, simplemente me lo pongo cuando lo necesito. Y así hacemos con todas estas máscaras que podemos llamar defectos de carácter, fijaciones, distorsiones de la personalidad. Todas esas creencias limitantes que tenemos vienen de esa etapa temprana donde hemos ido guardando todas esas memorias, todas esas etiquetas, todas esas creencias que en algún momento, como siempre se los voy a recordar, no son malas, no son buenas, no son peores, no son mejores. Las llamamos positivas, negativas, las llamamos de alguna manera para poder identificar que tienen un efecto en nuestras vidas, que nos ayudan a estar mejor o que nos alejan de nuestro bienestar. Ujú. Así es. Entonces, realmente todo eso en su momento cumplió una función. El niño, primero en ese estado fetal, en esa etapa perinatal, ese ser va recibiendo toda esa información y la va interpretando en base a lo que están sintiendo, pensando, viviendo las personas que están en su entorno. Con mucha fuerza mamá, luego si está papá ahí cerca dentro de la dinámica y todas las personas que están en ese entorno inmediato, todo lo que está sucediendo alrededor. Y ese ser lo está percibiendo, lo está grabando, se está programando desde ese momento ya para activar dentro de sí esos mecanismos de supervivencia. Entonces, los niños simplemente están en modo supervivencia. Sí. Muchas veces, además, conectados con un impulso de vida, pero a la vez con un impulso de conocer, de arriesgarse, de ver, de explorar, que lo hablábamos en unos programas hace poco, que de verdad un niño no sabe medir los riesgos, los peligros. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos desde las heridas de la infancia? ¿Qué pasa cuando vivimos desde el niño herido? Cuando vivimos desde ese espacio del niño interno, porque el niño interno tiene otros, o sea, también tiene sus categorías, por llamarlo de alguna manera, pero si vivimos desde esa herida del niño interno, desde esa inconsciencia, entonces vamos a seguir poniéndonos en riesgo, en peligro, no vamos a saber medir los límites sanos, no vamos a saber percibir, olfatear, instintivamente conocer qué sí, qué no me conviene, quién sí y quién no me conviene. Entonces, esa información que tenemos desde el niño, también desde el adolescente interno,
nos va a mantener en un estado de alerta, nos va a mantener en un estado de indefensión, de sentirnos indefensos ante la vida, ante las circunstancias, ante los demás, y nos va a mantener sintiéndonos pequeños ante la vida y ante los demás. Y no pequeños como lo hemos hablado desde de las constelaciones, desde el reconocimiento de que al reconocer la grandeza de la vida es que nos hacemos grandes para la nuestra, sino pequeños desde la insignificancia, desde el no soy suficiente, desde el no valgo, desde el no puedo, desde el no tengo, desde el no soy lo suficientemente bueno, desde la visión de hay algo malo en mí que me hace ser poquitico, ¿sí? Y lo podemos disfrazar con distintas máscaras, desde ser las víctimas o de convertirnos en los bullies, de que para que nadie se dé cuenta de que yo me siento así, me pretendo ser la fortachona, la que todo lo puede, la que todo lo se lleva a todo el mundo por delante o a la que nadie se la va a llevar por delante. O me voy al otro extremo donde entonces soy víctima, sumisa, me olvido de mí, pongo siempre primero a los demás. Entonces, todos esos matices nos demuestran que estamos viviendo, no importa la edad que tengamos y lo que diga nuestro ID, estamos viviendo desde un niño, una niña, un adolescente, una adolescente que no ha sanado esos temas desde la infancia. Y tú dijiste una palabra clave cuando van a las experiencias, y es lo primero, el primer paso para empezar a tener ese crecimiento interno. Por eso a mí me gusta hablar, sí, hablamos del desarrollo personal, pero a mí me encanta hablar del crecimiento personal, porque lo que hacemos entonces es permitir que esas partes internas de nosotras y de nosotros que se quedaron atascados, que se quedaron perdidos, que se quedaron en esas heridas, puedan darse cuenta que ya lo que pasó, pasó, que lo que necesitaron hacer, creer, desarrollar, sostener como una defensa, como un salvavidas en ese momento dado, ya cumplió su función, ya no es requerido. Entonces podemos abrazar esas partes nuestras de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes y decirles, ahora podemos crecer, ¿sí? Podemos avanzar. Y sin el miedo, sin la ira, sin la vergüenza, sin la culpa, que son las emociones con las que nos quedamos atascados cuando nos quedamos viviendo desde esos espacios de inconsciencia. Entonces, por eso vemos, cuando decías tú, entonces papá, mamá, los adultos significativos nos criaron o nos dieron o nos hicieron desde ciertos espacios, realmente no tenían otra cosa para dar porque ellos tampoco han crecido en esas áreas, tampoco sanaron esos espacios, siguen estando desde una inconsciencia que no les ha permitido mirar, quitarse esas máscaras, quitarse esos lentes y empezar a mirarse a sí mismos y a mirar a la vida desde otro espacio para poder dar algo diferente. No tenían esa visión, no tenían el trabajo, el crecimiento hecho. Pero si yo me quedo en el estado de seguir culpando, sigo estando en el niño, en la niña o en ese adolescente que va a seguir repitiendo esa historia que no me gustó para mí. Y es la que yo me voy a seguir dando y es la que voy a seguir transmitiéndole, no solo a mis descendientes, sino a todo lo que llegue a mi vida. De hecho, fíjate que estaba yo platicando con Gaby Magaña, que es tuvimos un programa con ella este sábado acerca de la numerología y nos estaba diciendo que nuestra vida para aprender es de 9 años, es un ciclo de 9 años, pero de hecho, y eso en cualquier libro y en cualquier lugar lo vas a poder encontrar. La vida te va a dejar estancado hasta que no aprendas la lección y brinques al siguiente nivel.
sea, lo vas a repetir y repetir y repetir las veces que sean necesarias hasta que tú te des cuenta que lo estás haciendo. Así es. Y eso es hermosísimo. Yo también, como eso que hablaste con Gaby, que me parece que estuvo precioso, es esa conciencia de que sí, somos seres cíclicos, que tenemos etapas del desarrollo y que la mayoría de nosotros nos quedamos atascados en etapas anteriores y no lo sabemos. De ahí está ahí es donde está la inconsciencia. Nuestra mente, que es algo maravilloso y que realmente el trabajo con nuestra mentalidad es lo que va a permitir que lleguemos a esa adultez consciente, a esa adultez madura, que de verdad nos va a apoyar a poder salir de esos espacios de inconsciencia y de esos estados que no nos están apoyando a vivir en todo nuestro potencial de bienestar, de expansión, de desarrollo y que no nos están permitiendo a nosotros darnos y darle a la vida y tomar de la vida todo lo que hay ahí para nosotros, porque nos quedamos en esa sensación de invalidez, de insuficiencia, de pobrecitos o de los vengadores de nosotros mismos y nos vamos vengando de quién es y de quién no es. Entonces, como decías tú, esa palabra es clave, conocernos. Otra vez, aquí yo creo que no solo yo, sino tú y todas las personas que formamos parte del equipo de Despierta Indie, estamos en esa campaña de que despierten a reconocer que si no te conoces, ¿sí? Si no te conoces a ti, ¿cómo puedes pretender conocer lo que hay para ti en la vida, conocer a los demás? Si tú te juzgas desde unos espacios totalmente de inconsciencia, desde unos lentes distorsionados de quién eres, ¿cómo puedes entonces estar con claridad? ¿Cómo puedes ver con claridad realmente cómo es la vida? ¿Cómo son las demás personas? Entonces vives desde una autoexigencia y un autojuicio. Eso es totalmente del niño. Y entonces eso se lo transmites a los demás. Entonces nos quedamos en mamá, en papá, en la vida, en la sociedad, en la cultura, en este país que me tocó a mí, o porque tengo esta estatura o este peso, porque tal. O sea, siempre hay una justificación. ¿Quién se justifica ante todo porque siente que nada depende de sí? Un niño, una niña, un adolescente. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Primero, autoconocimiento. Ahí, ahí no me canso de repetírselos. ¿Y cómo podemos empezar a conocernos? Hay muchísimos recursos en este momento. Estamos viviendo en una época del mundo donde solamente con este dedito accedemos a una cantidad de información que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros cuidadores, nuestros maestros no tuvieron. Y con todo y eso, muchos, porque muchos de esos recursos que tenemos hoy, fue esa búsqueda de crecimiento, de desarrollo, de madurez de esas personas que estuvieron antes que nosotros. Entonces, con lo que tenían, fueron haciendo lo que podían. Fueron construyendo el camino, encontrando otras maneras, buscando distintos recursos para que hoy nosotros tengamos cosas que nos permiten caminarlo, transitarlo, desarrollarnos de una manera más fácil. Si seguimos decidiendo hacerlo de la forma complicada, no hay a quien ponerle el dedo acusador en la frente. Tengo que voltearnos y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tengo que hacer de la nariz para adentro que no he hecho? Y es que como yo pienso que se nos hace mucho más fácil señalar, no nos damos cuenta de que esa persona solamente es nuestro espejo. Fíjate que a mí me pasó algo muy, muy peculiar, muy, muy único, dijera yo, en el momento en el que yo veo que una persona solamente con el hecho de hablar me caía mal. Ajá, O sea, ajá. no era tanto como que la persona en sí al verla no me caía mal. Era en el momento en el que abría la boca, en el momento en el que ella se expresaba y que abría la boca y yo
Ay, Diosito santo, por favor, hasta que empecé a analizar y me di cuenta que era yo hace muchos años y no me gustaba verme así. Sí, sí, qué bueno eso que traes, porque fíjate que esas personas vienen a traernos noticias de nosotros mismos. Sí. Esas personas vienen a convertirse en esos espejito, espejito, ¿quién es el más feíto? Mm. Ahí no es como en Blancanieves, ¿quién es el más bonito? No. Ese es un espejito, espejito, ¿quién es el más feíto? Yo no quiero ser el más feíto, entonces le voy a poner eso, esa creencia que tengo yo de mi fealdad, se la pongo a la otra persona. Así es. Y a veces vamos a decir, pero yo no tengo eso, mira, esa persona es así, 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 y sancochado y no sé qué. No, yo no tengo nada de eso. Mm. Pero si tú dices, oye, pero si esta persona ha sido muy desleal conmigo, con otras personas, y esa deslealtad es lo que yo no soporto de esa persona. Mm. Ujú. Entonces es poder voltear el espejo y decir, espejito, espejito, ¿en dónde he sido yo desleal conmigo? Sí. Entonces ahí podemos ir apoyando a ese niño, a esa niña que sigue viviendo desde ese sentirse poquitico, chiquitico, indefenso ante la vida y poder empezar a tomar las riendas, a tomar el volante de nuestra vida, que es lo que nos va a permitir ir creciendo. Abrazar a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, e ir diciéndole, ok, estoy empezando a conocer cómo realmente nos afectó tal y tal situación que se vivió. Estoy empezando a darme cuenta que hay cosas que aunque no sé qué fue lo que pasó, igual esa información se quedó en mi inconsciente y se está convirtiendo en un ancla que no me deja avanzar. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo ir yo soltando esas amarras, soltando esas cadenas para poder ir creciendo y tomando yo el control, tomando el mando de mi vida, en vez de querer estar controlando y mandando en la vida de los demás? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos desde ese niño o esa adolescente heridos? Y podemos decir, pero yo más bien no mando a nadie. Y A mí todo fíjate el mundo que, me manda, y a mí todo fíjate el que, mundo me gobierna. Déjame terminar esta idea, Oyuki, no pierdas lo que tienes ahí, ¿no? Porque ojalá. va a ser importante. Pero a veces decimos, no, esas personas que se dejan mandonear, esas personas que son sumisas, las víctimas y los sumisos tienen otro tipo de control, el mismo control que ejerce un niño cuando hace una pataleta, el mismo control que hace un niño cuando se hace el enfermo todo el tiempo, la manipulación. Sí. Entonces, vamos a tener ojo con eso. Este es un tema bien importante. De hecho, estaba yo platicando también con Gaby, que me hizo una consulta de numerología, y cuando el momento que le dije, yo soy un poco controladora, dice, no eres controladora, son tus miedos los que tiene, que se refleja en querer tener el control de todo. Y lo mismo he visto en muchos casos donde el niño se cree no merecedor y empieza a chantajear a través de una enfermedad o empieza a chantajear a través de, ay, es que no me quieren, y es que, tú sabes, y es un chantaje, o sea, no estamos viendo, como dices tú, de la nariz para adentro. Y Sí. ahí estás dando un elemento clave. Y ese chantaje es una manera que tuvo el niño de sobrevivir. Ujú, ujú. Porque cuando somos niños necesitamos la atención del adulto, de la persona, del cuidador, sea el padre, la madre o las personas que estén en ese momento a nuestro cuidado, para poder sobrevivir. Cuando somos desatendidos, otra vez nuestra vida está en riesgo. Entonces, el niño aprende a llamar la atención de la manera que le funciona, Ujú, ujú. O ¿sí? la que le enseñaron también. La que le enseñaron también, porque como adultos, cuando no sanamos, cuando vimos desde el adulto inconsciente, y lo he visto mucho en mis años como docente, trabajando con niños pequeños,
lo he visto mucho en la consulta cuando vienen las personas a que las acompañen en su proceso de recorrer el camino de regresar a ese adulto consciente dentro de sí, como es lo mismo, no importa si tienes 40, 50, 60 años, sigue siendo la misma actitud que el niño de 4, 5, 3 años que está en el preescolar, Ujú. porque fue en la conducta, el modelo que aprendió. Y luego, muchas veces, como es ese adulto inconsciente el que está a cargo de ese niño que se está desarrollando, simplemente le pasa el mismo modelo, el mismo patrón. Y he oído a muchos padres que dicen, y eso siempre lo respiro para yo poder seguir trabajando en lo mío, porque aún no importa el trabajo que hayamos hecho, todavía eso sigue moviéndose dentro de nosotros, esos ecos del pasado, esas memorias siguen estando allí y tenemos que seguirlas trabajando. Entonces, cada vez que yo escucho a un padre o una madre decirle a sus hijos: "Ay, toma este dulcito, toma esta chuchería, toma esto", para que deje la pataleta o para que sea tu apoyo emocional. Toma el juguete por el que estás chillando o toma a las 7 de la mañana una dona en vez de una manzana, porque eso es lo que tú quieres y es lo que te va a hacer sentir bien. No es verdad. Ujú. Es el niño herido, la niña herida dentro de la mamá, dentro del papá, que cuando veas a ese niño afuera haciendo eso, se conecta es con su propia herida, con su propio dolor. Y dice: "Te voy a dar lo que sea, lo que me pidas para yo que no me vea yo en ti". Y suele ser contraproducente, en verdad. Fíjate que hace unos días me tocó el Desarrollando ese caso de uno de mis nietos. Vinieron y traía un dulce, traía varios dulces, ¿ok? Eh, y quería el dulce tan tempranísimo a la hora que llegó. Y quería empezar a hacer pataletas, sí, igualito como lo estás pintando. No, sorry, pero no. Cuando termines de desayunar, a lo mejor te lo doy. Pero ahorita no es beneficioso para ti. Lo siento mucho. Y me costó para que desayunara, como no tienes idea, pero no, no, porque si no empieza uno, piensa uno que le está haciendo un bien, en verdad, cuando empieza en la pataleta y sobre todo si estás en público y, ay, ten el teléfono para que te calles. O ten esto para que no me hagas esto, o que quieres ir de shopping, no importa, cómprate lo que quieras, pero para que estés bien. No, sí. o sea, Y no, ahí es otra vez vemos contraproducente. totalmente. Y dijiste algo, una frase clave, que es donde se despierta en el adulto, pero que es un adulto inconsciente y que se está conectando con su propio niño. Cuando dice: "Para que no me vean feo". Ujú. Ahí se nos activa otra vez la vergüenza, la culpa, el autojuicio, y como yo me juzgo a mí misma, empiezo a ver que todos me van a juzgar. Y empezamos a ver que todos nos miran, qué feo hago. Entonces, otra vez esa búsqueda de aprobación afuera, en vez de, desde un adulto consciente, aprobarme primero yo. ¿Qué es lo que me corresponde a mí como adulto consciente a cargo de un niño que está en desarrollo? Es primero tomar el control mío, mi mando interno. Si empieza esa voz: "Ay, te están viendo feo, te van a desaprobar, otra vez vas a ser la niña mala, vas a ser el niño, juzgado, vas a ser el no sé qué, mira cómo te miran", y poner el foco en, ¿quién está a cargo de mi vida? ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es, eh, la voluntad? ¿Cuál es la mirada que es importante para mí? La mía. Me valen los demás. Fíjate que Entonces, también aquí voy, ¿y cuál es mi papel en este momento? De ser el cuidador de otro, de un niño real, ¿no? Ya mi niño interno, yo me haré cargo en su momento, pero de este niño real. Entonces ahí, se puede hacer lo que tú hiciste. Fíjate que otro ejemplo también que me ha pasado muchísimo, y eso lo entiendo, aunque en este momento digo, lo tengo que entender porque no se me debe de olvidar,
el proceso de cuando yo empecé a ir a los retiros, el proceso de cuando yo empecé a estar en un grupo de autoayuda, que ahora lo digo públicamente y he estado haciendo videos. El miércoles vamos a hacer otros si el Poder Superior nos los permite, porque nos ha pasado un montón de cosas desde la semana pasada que no hemos podido hacerlo. Y ha habido personas las cuales incluso no, me llevo bien con ellas y todo con ellos, y no me aceptan la invitación en una red social para que no sepan que son parte de. Entonces les digo, o sea, yo me tengo que acordar de mi proceso, porque al principio así también fue, el reconocerlo, el reconocer de que el qué dirán, tú sabes, el cómo me van a juzgar, cómo me van a ver, uy, si me ven con tal persona, ¿qué van a Y, pensar? ¿Entiendes? Entonces, y, el rechazar a esa clase de gente, pero no estoy viendo el beneficio que me están ofreciendo en ese momento. y ahí estamos todavía en ese niño y sobre todo en esa adolescencia interna, Ujú, ujú. donde nos importa más lo que piensen los demás de nosotros que lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, Sí. donde medimos nuestra autoimagen en base a lo que vemos o creemos que los demás ven en nosotros y donde buscamos pertenecer a costa de nosotros mismos. No un sentido de pertenencia sano como el que hemos hablado dentro del ámbito de las constelaciones, sino ese sentido de pertenencia insano que nos lleva a hago lo que sea desde las lealtades. Otra vez, en este caso, cuando somos adolescentes, la lealtad a los pares, al grupo, a lo que siento yo que me va a hacer pertenecer. Ujú, Y por eso, por esa necesidad de pertenencia, de tener conexión, de tener amor. ¿Te acuerdas que hicimos hace tiempo el programa? Para quienes les interese, búsquenlo en la plataforma. Creo que ahora que trajiste ese tema es válido volverlo a traer desde otro espacio, que es el de las necesidades vitales que tenemos los seres humanos, esas necesidades básicas. Una de esas necesidades es la de la conexión y el amor, y otra es la de la relevancia, la importancia. Y cuando unimos esas dos, desde ese niño herido, desde ese adolescente que se siente todavía indefenso o incompleto o que no pertenece, entonces somos capaces de hacer cualquier cosa en esa búsqueda de la aprobación externa. ujú. Y otra vez creemos que somos, pero no somos. Nos estamos disfrazando de lo que sea para poder estar allí con ese grupo, con aquel grupo, o tratando de decir, no, yo aquí no estoy porque qué vergüenza, qué van a pensar de mí, ¿sí? Y le O damos más está, importancia a eso. o está bajo perfil. Exacto. Y le damos más importancia a eso que a todas las razones que nos llevan a buscar esos espacios, porque realmente hay una parte de nosotros que nos dice, ya estás lista para crecer y estás lista para mostrarle al mundo lo que para ti ha sido salir de este estado de inconsciencia a caminar a este estado de conciencia. Fíjate, Y algo entonces ahí no hay vergüenza, ahí no hay juicio, autojuicio que le vas a dar importancia a los juicios de los demás, sino que ahí te das cuenta, que es cuando vamos a hablar luego del adulto sano, ahí es cuando te das cuenta, si este camino para mí ha sido todo esto, compartirlo con otros, cuán grande lo va a hacer. Y entonces ahí vamos a pasar a las dos últimas necesidades vitales que ya no son de la personalidad, son del espíritu, que son la necesidad de crecimiento y la necesidad de la trascendencia, de ese compartir, de la contribución y esa trascendencia. Entonces, es más importante, que creo yo un poco para mí parte de la misión de Despierta Indy, es más importante entonces para mí que el autojuicio o lo que los demás piensen de mí, es saber que a través de lo que yo viví, yo puedo contribuir a traerle luz a muchas otras personas, a facilitarle el camino, si así lo eligen, que a mí se me hizo quizás muy cuesta arriba. Y fíjate, que de mis dolores, de mis errores, de mis miserias, yo puedo construir ahora algo hermoso que puede apoyar a otros. Ahí ya estoy en un adulto consciente. Eso es una característica del adulto consciente.
ahí es el punto al que iba, porque cuando, igual voy a sacar de nuevo el tema de comencé a hacer el contenido del grupo de autoayuda, hubo personas que me decían, pero sabes que si la llegas a regar en algún momento, ese contenido se va a quedar en las plataformas, o sea, de por vida. Y le digo, sí, y si la llego a regar, soy humano, o sea, soy humano, voy a caer un montón de veces, pero el chiste es no quedarme en el suelo, o sea, pero Nos si no lo muestra hago, me nuestra voy a quedar humanidad. con eso. Sí, y nos muestra nuestra humanidad. Y eso tiene mucho que ver también, no solo ahora, los seres humanos desde el inicio de la humanidad hemos estado buscando eso, poner dioses afuera, poner en un pedestal a alguien, o sea, mirar donde no es, buscando esos ídolos de oro, como dice. Nosotros decimos ídolos de barro. De barro, perdón, no de oro, tienes razón, esos ídolos de barro. Sí. Y entonces, ahí, porque Oyuki está haciendo contenido, porque Ana Cecilia, y ya lo hemos estado hablando, lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces ya ellas, si no se bañan, no huelen mal. Ojalá. No, no, pero si ellas les pasa tal cosa, ellas se caen, no se van a quebrar un hueso, son inquebrantables. Caemos así, caemos, caemos volando. No, ellas la ley de gravedad no les afecta. Lánzate, que ves. Yo no me voy a lanzar porque ya yo sé que si me lanzo desde el techo, me voy a desbaratar, porque Tremenda. soy un ser humano. Sí. Olvídense de eso. Entonces, si la vuelvo a regar, eso muestra que soy un ser humano y eso forma parte del camino de volverme consciente de mí, el poder saber que mi historia es mi gran fortaleza, con sus luces y sombras, con sus lados bonitos y feos, con lo terrible y con lo maravilloso, con lo doloroso y con lo amoroso. Todo eso me ha hecho ser quien soy. Que Ujú. mis miedos, mis temores más grandes, mis horrores más grandes, también son mi mayor potencial de crecimiento. Y que en esa cueva profunda de mi subconsciente está todo lo que yo necesito para poder desarrollar una mentalidad consciente que me pueda servir a mí para vivir una buena vida y servir a muchos otros para también yo compartir ese buen vivir con muchas más personas. Ujú. Porque entonces voy a hacer y voy a tener desde un espacio de bienestar. Y eso es lo que le voy a transmitir a los demás. Ujú. Entonces, y reconociendo que voy a tener quizás un bache, un hueco, un obstáculo, un tropezón en el camino, pero que cada vez me va a ser más fácil volver otra vez a ese espacio de bienestar, porque ya lo conozco, porque ya me conozco, porque ya sé qué es lo que me desvía. Ya cada vez mi niño interno y mi adolescente interno van a estar en unos espacios cada vez más de saberse arropados, contenidos, apoyados, y entonces va a ser más fácil que se dejen como apoyar en ese espacio de, okey, te doy otra vez el lugar que sé que es el que te corresponde. No quiero yo aquí hacer otra vez la pataleta, no quiero yo aquí otra vez ser el rebelde con causa. Ya confío en esa parte adulta mía, consciente, que sé que aunque se sigue equivocando, aunque se sigue tropezando, ya cada vez más fácil lo identifica y vuelve al camino correcto para mí, no para la sociedad, no para mis padres, no para mi pareja, para mí, el camino correcto para mí. Y ahí otra vez estoy volviendo a mi conciencia. Entonces, por eso, autoconocimiento, trabajo profundo con nuestra mentalidad. En nuestra mente está todo el potencial de ese desarrollo, de ese crecimiento. Reconociendo que nuestra mente sola, sí, no lo es todo. Tenemos que trabajar nuestro cuerpo físico, tenemos que trabajar nuestro cuerpo mental y tenemos que trabajar nuestro cuerpo espiritual. Que cuando unimos todo eso, pero vamos a tener esa madurez, esa conciencia para, a pesar de los pesares, a pesar de las veces que caigamos y nos podemos tener la fuerza para levantarnos.
pero que en la mentalidad, cada vez que vamos tomando más fuerza de ese inconsciente, ahí vamos a poder aprovechar mejor todos esos recursos, esos dones, esos talentos internos que tenemos para ponerlos a nuestro servicio y al servicio de la vida de los demás, de nuestras relaciones, de nuestros proyectos, de todo lo que es importante para nosotros en nuestra vida. Mira, nos dice aquí Norma López. Hola chicas, Hola, aquí Norma. escuchándolas, muy interesante todo lo que comentan. Me encantó lo de mi historia con mis luces, sombras y potenciales de crecimiento. Gracias, gracias por estar Gracias, Norma, conectadas. por estar ahí desde la Patagonia, del otro lado del mundo. Entonces, bueno, para poder salir de ese niño, de esa niña herida, pataletera, inconsciente, de ese adolescente rebelde o sintiéndose poquitico, entonces necesitamos reconectarnos con nuestra historia, autoconocimiento, trabajo en desarrollar una mentalidad creciente, una mentalidad que se atreva a soltar todas esas creencias, a cuestionar todos esos juicios, todo eso, el autoconcepto, la autoimagen que tenemos de nosotros mismos, empezar a transformarla. Ahí está todo ese potencial en nuestra historia, en que la podamos abrazar. Y a veces decimos, pero es que yo hay cosas que no recuerdo, que no sé de mi temprana infancia y ya no tengo a quien preguntarle cómo fue el embarazo, el nacimiento o las cosas que pasaron toda esa memoria está dentro de nosotros. Y hay técnicas, hay recursos, hay herramientas. Como siempre dices tú, Oyuki, a través de las experiencias, a través de las constelaciones, del renacimiento con la respiración consciente, de otras muchas técnicas que hay. Hablaste de la numerología, la astrología. Hay muchos caminos que nos ayudan a poder llenar esos espacios vacíos. No tenemos que saber todo con pelos y señales. Solamente saber que hubo situaciones, circunstancias, que hay memorias en nuestras células que nos están llevando a actuar, a creer, a vivir de cierta manera. Y que en este momento del mundo hay muchos recursos a nuestra disposición que nos van a poder aportar y apoyar a llevar eso a la conciencia de manera sutil, de manera amorosa, acompañados por personas profesionales o por personas con mucha experiencia que nos van a poder aportar esa visión, que podamos activar, como se lo he dicho otras veces, ese GPS interno que nos va a permitir llevar una adultez consciente y cada vez ser más amables con nosotros mismos. Y desde ahí poder desarrollar más nuestra habilidad de vivir en bienestar. De hecho, déjame aventarme unos comerciales. Como hemos estado hablando siempre, siempre hay herramientas a la mano y a la disposición de todos nosotros y los hemos mencionado porque pues todas estamos involucradas dentro de apenas el 25 de mayo, que fue un jueves, este jueves pasado, Dubi tuve un live en lo cual, ¿por qué pienso lo que pienso? Es una muy buena forma de poder empezar a crear, tú sabes, o a empezar a despertar. Tú vas a tener también el 11 de junio. Quiero que nos platiques también al respecto a eso. Vas a tener constelaciones grupales el 11 de junio. Rebeca va a tener, va a traer a Gaby Magaña el 3 de junio a Chicago. Va a estar ahí Gaby, ella viene de México. Entonces hay muchas herramientas, hay demasiadas herramientas que se pueden empezar a uno mismo implementar para empezar con ese autodescubrimiento que es bien importante. Nosotros vamos a tener experiencia en julio aquí en Indianápolis, va a ser una experiencia de aniversario, nuestro primer año. Bueno, ya tenemos más del año, pero... Un poquito, ¿qué fecha, Yuki, otra vez que no? ¿De cuál? ¿Del aniversario? El aniversario va a ser 14, 15 y 16. No lo vamos a hacer con fiesta, vamos a realizar una experiencia y en esa experiencia pues estamos invitando a todos los grupos que conocemos dentro de Cuarto y Quinto Paso, 14, 15 y 16 aquí en Indianápolis.
hay muchas actividades. También hay experiencia en Chicago. Ahorita hay 2 experiencias en Chicago en junio, la primera semana y la última semana de junio, 2 experiencias. También en Florida, yo sé cómo está todo el revolú de Florida, pero pues también en Florida va a haber experiencia 9, 10 y 11 de junio. Compañeros de aquí van a ir para allá. En fin, o sea, hay un montón de herramientas que podemos utilizar, la verdad. Sí. Y vamos a estar poniendo, por ejemplo, el flyer tuyo, que el de las constelaciones grupales, para que ustedes puedan apuntar sus fechas. El flyer también de Rebeca, que es el 3 de junio, va para que ustedes puedan estar apuntando esas fechas y pues si estás interesado en empezar a conocerte, pues en tomar acción, no solamente decir sí quiero, pero no, el pero no existe. El pero es como el hubiese, no existe. Así es. Y, y cuando nos quedamos en ese pero, en ese tratar, en ese y es que, o es que, entonces ahí nos perdemos de ese proceso de crecimiento, de ese proceso de apoyo interno a desarrollarnos en todo nuestro potencial. Y ahorita que traías, si el domingo 11 de junio voy a tener constelaciones grupales, tanto presencial como online, así que no importa dónde estés, te puedes sumar. Y es un proceso bonito porque así como ese niño interno, si se queda en ese estado de la herida, de la indefensión, de sentirse poquitico o que no puede o que es víctima de, también desarrolla una mirada interna del padre y la madre. Entonces, con nuestro padre y madre internos, van a determinar también cómo es que vamos a configurar nuestro adulto. Y ese padre y madre internos que se desarrollan esa visión interna, lo hablamos también en unos programas anteriores, no es realmente el padre y madre biológicos que tenemos. Creamos eso en base a nuestras experiencias con ellos o con los adultos que nos maternaron o paternaron, pero entonces ya es esa voz interna de la madre y del padre interno que nos cuida o nos descuida en base a la imagen que tenemos de las figuras maternas y paternas en nuestra vida. Ujú. Entonces ahí ya otra vez no es echarle la culpa a nadie, no es meterle el dedo en el ojo a nadie, es revisar cómo tengo yo, ¿sí? Si yo estoy viviendo desde ese niño y esa niña herido, desde ese adolescente que no está sano, ¿cuál es esa imagen interna que yo tengo de mi madre, de mi padre internos? Entonces, ¿cómo estoy yo cuidándome? ¿Cómo me estoy nutriendo en todos mis espacios? ¿Cómo me estoy nutriendo y alimentando en mi cuerpo físico? ¿Cómo me estoy nutriendo y alimentando en mi cuerpo mental? ¿Sí? ¿Cómo me estoy alimentando y nutriendo yo en mi cuerpo espiritual? ¿Cómo estoy yo nutriendo y cuidando mis emociones? ¿Cómo me estoy yo proveyendo? Si vamos a la figura de la energía masculina del padre interno, ¿cómo me sostengo? ¿Cómo me proveo yo? ¿Cómo salgo yo al mundo? ¿Desde qué espacio? Entonces, ahí podemos ver, tenemos todos esos estados internos de nuestro yo, que si los tenemos desde justo desde la herida, desde la inconsciencia, desde la negación, que en su momento todas esas emociones, la negación, el miedo, la rabia, sí cumplieron una función, nos ayudaron a sobrevivir, pero ya se acabó ese momento, ya se acabó esa circunstancia. Ahora, desde ese paso de autoconocimiento, de la decisión interna de transformarme, puedo empezar a darle lo que necesitan esos estados internos para crecer, para soltar esos patrones insanos, inconscientes, que me siguen atrapando, encadenando en situaciones, en circunstancias, en maneras de vivir que no me apoyan. Entonces es reconocer, ya, aquí está, de la negación, del dolor, de esas actitudes, de esas conductas. Yo recibí en su momento algo.
sigue siendo quizás una ganancia oculta para mí. No me doy cuenta que a través de esa manipulación, de ese chantaje emocional, yo llamo la atención y recibo lo que quiero, aunque sea de una manera que no me hace sentir bien. Entonces, de otras muchas formas, desde la prepotencia, desde la arrogancia, desde la intolerancia, estoy yo recibiendo esa sensación de control, porque internamente mi niño, mi adolescente interno sienten que la madre y el padre interno no pudieron controlar nada, entonces yo quiero controlarlo todo, y ahí me hago esa persona que enjuicia a todos los demás, que es rígida, que es inflexible. Entonces, ahí, otra vez, puede decir nuestro ID lo que sea y tenemos la edad cronológica que tengamos, no es nuestro adulto consciente el que está al volante de nuestra vida. Entonces, empieza a hacerte todas esas preguntas. ¿Qué partes de mí son las que están en este momento tomando decisiones? ¿Qué partes de mí, desde dónde estoy yo accionando, tomando acción, decidiendo, moviéndome en estas áreas de mi vida? Y para llegar a ese adulto consciente, ese adulto sano, primero sí hay que sanar esas heridas, porque dentro de nosotros también está ese niño divino, ese niño sano, ese adolescente integrado que tienen una gran función dentro de nuestros estados del yo. El niño sano nos permite mantenernos conectados con la curiosidad, con la alegría, con la creatividad, con el creer en más allá de lo posible, ¿sí? El adolescente nos mantiene pudiendo establecer límites, buscando su lugar en el mundo, esa autoidentificación, esa autovalidación, la fuerza de romper esquemas. Y la madre y el padre internos, cuando sanamos esas heridas, entonces nos llevan a tener ese maternaje y ese paternaje sanos de nosotros mismos. Ya soltamos la expectativa de que alguien o algo fuera de nosotros nos tiene que dar lo que necesitamos. De que alguien o algo allá afuera me debe algo. La madre y el padre internos conscientes, sanos, me convierten a mí en mi mejor cuidador, en mi mejor proveedor, en la mejor persona para estar conmigo. Entonces suelto esa creencia de estoy sola, estoy abandonada, ay no. Entonces, yo tengo que controlar a todos para que no me dejen, para que yo sea la que pueda decidir, cuando realmente son esos espacios inconscientes, dolidos, heridos, los que están gritando aquí adentro. Entonces, niño sano, niño divino, como lo llamaban Jung o Fox desde todos esos estudios psicológicos, alegría, creatividad, el gozo de vivir, la curiosidad, el tener esa mirada abierta a que la vida es un milagro y que más hay para mí. El que si me caigo, me levanto y al minuto ya sigo adelante, se me olvida, next. ¿Sí? Ese adolescente que me dice, ajá, ¿y ahora a qué nos atrevemos? Ajá, ¿y ahora qué nuevas cosas hay? Ay, ¿qué es eso que me hace único? Y la madre y el padre internos que me dicen, ahora yo tengo la capacidad de darme todo lo que necesito. Y entonces todas las personas o todas las cosas que llegan a mi vida son por añadidura. Fíjate que No eso, vivo por nadie, no tengo nada desde una necesidad inconsciente, sino que todo lo que llega a mí es un regalo o es un paquete chileno que digo, eso no lo quiero. fíjate que ese es un punto muy, muy bonito porque uno empieza a soltar y cuando empiezas a soltar es empiezas a sentir como que ese alivio. No estás tan pesado, ya no tengo que cargar todo. Al principio hubo una persona que vino aquí
y bueno, de muchas, ¿verdad? De muchas que han pasado por aquí. Y me decía esa persona, dice, pero es que si te das cuenta, o sea, si tú te pusieras en el papel de esto y esto y esto, date cuenta que muchas personas han pasado por tu plataforma, tú sabes, y tú has ayudado a un montón de gente. Y digo, pues sí, pero es que ese es el propósito. O sea, si la persona ya no está ahora mismo aquí, es porque tenía que hacer algo diferente. O sea, y al principio yo no quería soltar. Al principio era como que, espérate, no, a través de las experiencias me he dado cuenta de que todo es un proceso, que nada es mío. O sea, no, yo vengo aquí con un propósito que tengo que cumplir. Y si ese propósito es servir de canal, de conducto, de puente, como le quieras llamar, para que otras personas se puedan desarrollar, qué padre, pero también yo tuve que aprenderlo para que esas personas siguieran su camino. ¿Y cuántas? Podemos ver los videos, cuántas personas no han pasado por esta plataforma y por eso siempre lo he recalcado en estos últimos meses. O sea, es solamente mi forma de hacer las cosas y punto. O sea, a quien le Así sirva es. bien, a quien no le sirva, bueno, pues que entonces que hagan lo Y suyo. ahí está Muchas ahí personas está hacen lo suyo. en ese movimiento, ¿sí? Tu niña ya entrando en ese espacio de luz, de sanación, empieza a crear, Y sí cuesta ¿sí? trabajo, la verdad. O sea, Claro, dice pero que pero está ahí. la piedra angular del crecimiento es el dolor. Ujú. Entonces sí duele, pero o sea, hay Ahí que y seguir. claro, y es poder mantenerte en contacto con eso, y es lo que nos va a seguir manteniendo como tierra fértil, con esa vulnerabilidad y esa conexión con esa parte sensible de nosotros, que ya no se va a guardar dentro de una armadura, dentro de un cofre rígido, sino que dice: "Me hago como arcilla maleable para poder seguir transformándome". Entonces, Alfarero. eso que pusiste es hermoso, porque ahí estamos viendo la dinámica de esos estados internos cuando lo llevamos a la conciencia. Esa niña, ya que se va viendo divina, maravillosa, sana, Oyuki empieza a crear algo de todo ese dolor. Y la adolescente le dice: "¿Y si nos atrevemos? ¿Y si nos arriesgamos? Y no importa lo que te digan los demás, me valido, me vale". Y entonces, Literal. de ahí ajá. Y entonces esa madre interna dice: "Ajá, pero vamos a ver, no te quedes tan perdida en eso, tómate un descanso, toma agua, come, cuídate", ¿sí? Y ese padre interno dice: "Ajá, y a ver, okey, lo quiero hacer para todos, pero ¿cómo lo hago que también sea productivo para mí?". Entonces sigue ahí uniéndose todos esos estados creando. Quiero dar, pero entonces ya reconozco que también tengo que tomar. Entonces, ¿cómo me muevo ahí para que eso sea ese camino que sea bueno para mí y bueno para los demás y Ujú. bueno para el mundo, sin olvidarme de mí? Y entonces ahí llegamos a esa adulta sana que dice, esta es mi plataforma, yo la manejo como quiero, pero ya no desde la rebeldía, sino desde una serenidad, desde una certeza. Porque entonces el adulto sano, la adulta sana entran, está aprendiendo, porque ahí otra vez está aprendiendo, no nos creamos que ya llegamos. Mm. No, mientras estemos en esta vida, estamos desarrollándonos, estamos creciendo. Y ahí otra vez con lo que tú decías, oye, que esas personas que no quieren aparecer para que nadie las juzgue, nadie las vea, están olvidándose de su humildad, de ser humanos. Y no nos damos cuenta que nos conectamos con una arrogancia espiritual que nos está manteniendo en esos estados de inconsciencia. Sí, sí, ahí estamos. Un adulto sano está desarrollando, está aprendiendo, está cada día trabajando en desarrollar su conexión con la espiritualidad, con la divinidad, de manera personal. No estoy hablando de una manera específica, sino cada quien desde lo suyo. Un adulto sano está aprendiendo, está desarrollando, cada día está trabajando en
reconocerse como el creador de su realidad, para dejar cada día de estar buscando que otros creen para él o de culpar a alguien por lo que es o lo que no es en mi vida. ¿Sí? El adulto sano es consciente de que tiene que trabajar diariamente en su higiene mental, en su higiene emocional, en su higiene espiritual, tanto como trabaja en su higiene física. Sí. Entonces, esos son pilares fundamentales. Un adulto sano está aprendiendo a comprometerse, a mantenerse comprometido con mantener unos estándares altos de integridad consigo mismo. Tengo que ser coherente e íntegro conmigo. Tengo que estar alineada con mis valores, con mi propósito, no con los de la sociedad, no con los de los demás. Y qué bueno cuando yo me alineo conmigo, porque entonces ese adulto sano va a poder identificar mejor, porque eso es otra cosa que está aprendiendo a identificar mejor, esas personas que resuenan, que están alineadas también con eso que está dentro de mí. Ya aprendo a identificar quién sí y quién no, qué sí y qué no es aquello que me conviene. No anda buscando, lo que sea, o sea, mejor malo que mal, ¿cómo es el dicho? Se me fue. Mejor o malo conocido que bueno por conocer. Mejor con alguien que solo, porque el adulto sano está reconociendo y aprendiendo a que nunca está solo cuando está consigo mismo. Y entonces, cuando alguien llega a su vida, la compañía es bienvenida, bien recibida, siempre y cuando sea tan buena como cuando yo me acompaño a mí. O sobre todo también cuando ponemos a los hijos de pretexto, que estás con la persona, estás con la pareja que por los hijos, pero no tienes esa plenitud. Y Sí, ponemos algo de por medio para no soltar también. así es. Y también otra cosa que está aprendiendo el adulto sano es a vivir y a elegir el amor, la cooperación, la co-creación en vez de la competitividad, ¿sí? En vez de vivir desde la competencia, desde la comparación, el adulto sano vive desde la conexión, desde la colaboración y desde la co-creación. Y entonces así coopera consigo mismo y coopera con los demás. Y no se siente más ni menos que nadie. Correcto. ¿Sí? Entonces, el adulto sano también está aprendiendo a tomarlo todo con humor. El adulto sano está aprendiendo a perder el miedo al ridículo, está aprendiendo a reírse de sí mismo. Y ahí entonces no nos importa tanto qué dicen o qué piensan los demás, que me van a ver la costura rota. Bueno, soy un ser humano. Entonces me puedo también aprender a reír de cuando me caigo, en vez de sentir, ay, me caí, me voy a meter en un hueco para que nadie más nunca me vea. ¿Sí? Y como aprendo a reírme de mí mismo, entonces eso abre mi corazón y el adulto sano también está aprendiendo cada vez a ser más amable y compasivo consigo mismo y por eso va a ser más amable y compasivo con los demás. Correcto. Entonces, otra vez una frase que a mí me encanta decir, un adulto sano está aprendiendo a tomarse la vida de una manera divertidamente seria y seriamente divertida. Entonces todo lo podemos hacer desde otro espacio. También un adulto sano está aprendiendo a vivir al servicio de sí mismo y de su propósito y eso lo hace crecer para poder estar al servicio de los demás. Porque ese es el paso último. Yo aprendo a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, pero el tomar me va a llevar a cada vez poder dar más. Que es el fin último de la humanidad, porque puedo aprender a estar conmigo, a saber que cuando estoy conmigo no estoy sola, pero que también yo me desarrollo más en la interconexión, en la interdependencia y en mi relación con otros.
Entonces el adulto sano aprende a convivir sin olvidarse de vivir primero consigo mismo. Entonces eso era un poco el recorrido que les quería dejar hoy. Esto es un tema que me apasiona muchísimo y que ahorita estoy construyendo. Eso después cuando ya tenga las fechas y las formas, por aquí se los voy a comentar. Y Oyuki, como les dijo, vamos a estar apoyándonos a difundir todo lo que estamos haciendo el equipo de Despierta Indie. Estoy desarrollando una mentoría que ya les conversé un poco antes, que se llama El Regreso a Mí. Está enfocada y dirigida a las mujeres, que nos es más fácil perdernos de nuestro camino porque estamos muy condicionadas a poder estar más para los demás que para nosotras mismas. Entonces nos cuesta mucho ese espacio de dar ese paso del autoconocimiento, dar ese espacio de empezar otra vez a recuperar esa autoestima, ese amor propio. Y nos cuesta también mucho reconocernos como líderes de nuestras vidas. Entonces, también a los hombres, porque también, como lo hemos hablado en otros programas, todos venimos de una unión de una energía femenina y masculina. Y en todo lo que yo hago, aunque esté dirigido a las mujeres, los hombres son bienvenidos y también para ellos hay. Pero es poder darnos cuenta cómo si nos quedamos viviendo desde esos estados del yo inconscientes, lo que seguimos es pasando una herencia y perpetuando unas memorias, unos modelos de insatisfacción, de sufrimiento, de carencia, que ya no es necesario ya seguir reviviendo eso. Si nos podemos hacer cargo, cuántos recursos están a nuestra disposición para poder empezar a hacer ese camino de regreso a nuestros espacios luminosos, sanos, maravillosos, que todos y todas los tenemos. Entonces, acuérdense, todo empieza de la nariz para adentro y todas las respuestas que necesitamos para vivir mejor están aquí. Así es, correcto. Con este mensaje nos despedimos. Buenísimo, Ceci. Estaré atenta a los talleres y mentorías. Muchísimas gracias, Norma, por estar comentando y al pendiente. Y bueno, pues hay que empezar. Hoy es un día feriado aquí en Estados Unidos. Mucha gente no está trabajando. Así que cuando vean este video, pues reproduzcan, ¿no? Tomen conciencia de lo que se está hablando. Mándaselo a la persona que tú creas que le vaya a servir en ese proceso que está viviendo. Y pues pásenla súper con su familia. Excelente inicio de semana. Gracias, Ceci, por traernos este tema para hacer más conciencia referente a lo que tenemos que hacer y las herramientas que pues están a nuestra disposición. Solamente tenemos que decir, estoy listo, estoy lista para poder salir adelante. Sí. Otra frase que me encanta, elijo crecer, elijo ser feliz. Sí, elegimos, siempre elegimos, nunca tenemos que, elegimos. Bueno, que tengas un excelente inicio de semana, Ceci, y nos estamos. Igualmente. Bye.